¿Qué es lo que se cumple en el año 70? Se cumple la visitación de Yahvé, la visitación de Dios, mejor conocido como el Día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día de Jehová es una expresión que se halla en el Antiguo Testamento y se define como un día de visitación sobre algún pueblo puntual para intervenir en juicio, principalmente de tipo bélico. Día de dificultad, día de la reprensión, día del castigo, día de la venganza, día de la calamidad, día de tinieblas, día de la ira del Señor. Y ahí están las citas bíblicas de referencia. En el Nuevo Testamento se puede encontrar una expresión análoga o similar, el día del Señor. Y básicamente se refiere al juicio anunciado por Jesús y sus apóstoles. El que sigue, por favor. Aquí tenemos un recuadro que nos presenta Orellana hablando de los días de Jehová que encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos en la primera columna el pasaje, en la segunda columna el pueblo juzgado, el instrumento en la tercera columna y la fecha de cumplimiento en la cuarta columna. Por ejemplo, Isaías 17 habla de el juicio sobre Damasco. El instrumento de este juicio fue los asirios y la fecha de cumplimiento se da en el 735 antes de Cristo. ¿Sí? Y, Miqueas capítulo 1 habla de el reino del norte, que también viene el juicio por parte de Dios a través de los asirios y se lleva a cabo en el 722 antes de Cristo. Y así tenemos la lista, nosotros podemos verlo ahí en Isaías, en Nahum, en Joel, en Sofonías, en Ezequiel, en Habacuc, y ahí está. Vamos a la que sigue, por favor, ven. Vamos a ver un ejemplo en particular que encontramos en Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11. Fíjense cómo nos dice este pasaje. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Esto lo está diciendo Isaías. Y obviamente nosotros rápidamente conectamos este pasaje con las palabras de Jesús. El profeta, en este caso el profeta Isaías, buscaba describir bajo los símbolos de un juicio universal de alcances cósmicos el fin del mundo, pero no el fin de todo el globo terráqueo, no, el fin del mundo de Babilonia. Un anuncio de la próxima destrucción del imperio babilónico por parte de los ejércitos invasores de los medos por orden de los asirios. Esto es muy importante porque veamos los símbolos, las figuras escatológicas que se están utilizando en este pasaje. El que sigue, por favor. Ven. Ahora aquí les presento un recuadro donde encontramos en el Nuevo Testamento el día del Señor. Tenemos en la primera columna el pasaje, en la segunda columna el pueblo juzgado, que es el Israel apóstata. Y en la tercera columna la fecha de cumplimiento. En Hebreos 10:25 dice, ¿cuánto veis que aquel día se acerca? En Lucas 10:12 dice, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. En la segunda carta a los tesalonicenses, aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hechos 2:20, antes que venga el día del Señor. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Romanos 2:25,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Romanos 2:16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Lucas 21:34, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mateo 10:15, en el día del juicio será más tolerable el castigo. Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo se cumple el día del Señor en el Nuevo Testamento? El día del Señor es una referencia a un día de juicio y retribución sobre un pueblo impenitente, lo cual es precisamente el tema de Apocalipsis 1:7. Por eso dice, el gran día de su ira ha llegado. ¿De la ira de quién está hablando? De la ira del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La fecha de cumplimiento, año 70 después de Cristo, cuando se da la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo por los romanos. El que sigue, por favor.